No recuerdo en cuál fue la fracción en la que nos habíamos quedado, pero si no, pues vamos a darle un repaso aquí desde la fracción 17. Eh, Vamos a pedirle por favor estará por ahí José Omar Castillo, perdón, José Omar Morales Castillo, discúlpeme José Omar. ¿Está por ahí? Sí, aquí estoy, licenciado. Sí, gracias José Omar. ¿Nos puede leer por favor la fracción 17ª, la definición de información confidencial, por favor? Sí, claro que sí. Gracias. 17ª, información confidencial. La información en posesión de los sujetos obligados que refiera a datos personales. La que se refiere a los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de los recursos públicos, Ujú. así como aquella que presenten a los particulares a los sujetos obligados siempre que tengan el derecho a entregarla con ese carácter, y toda aquella información susceptible de ser tutelada por los derechos humanos a la privacidad, intimidad, honor y dignidad, que se encuentra en posesión de alguno de los entes obligados y sobre la que no puede realizarse ningún acto o hecho sin la autorización debida de los titulares o sus representantes legales. Perfecto, muchas gracias, José Omar. Bueno, aquí parte de esto ya lo vimos en el tema de datos personales, nada más que le pedí a su compañero que le volviera a dar lectura por lo siguiente. Este es un error muy común que se da pues en muchos ámbitos, sobre todo en discursos políticos y también incluso hasta entre autoridades. Eh, eh, la distinción entre información confidencial y datos personales. Muchos lo utilizan como si fuera un sinónimo y no es así. El conjunto de datos personales conlleva a que se tenga información confidencial, ¿sí? O sea, es decir, un conjunto de datos personales nos trae consigo información confidencial, ¿sí? ¿Por qué? Porque después vienen ciertos temas un poco más técnicos que incluso pues han llegado hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido también ciertos lineamientos en los cuales pues yo estoy en desacuerdo porque ha emitido tesis, ya vimos, no recuerdo si el periodo anterior o el primer periodo, pero ya vimos cómo localizar tesis y jurisprudencias en el Semanario Judicial de la Federación, en la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y hay una tesis donde interpreta que los datos personales no solamente son de personas físicas, sino también de personas morales, lo cual yo no estoy de acuerdo porque una persona moral no va a tener datos personales, ¿sí? Porque porque es una sociedad anónima, porque es un conjunto de personas y por otra serie de características. Sin embargo, una persona moral, una empresa, una sociedad mercantil o sociedad civil o de cualquier otra denominación, si pudiera tener información confidencial. Ojo, por eso es importante hacer la distinción. No es lo mismo información confidencial a datos personales, ¿sí? Un conjunto de datos personales trae consigo información confidencial. Ahora, hay información confidencial que pudiera ser que la contengan las personas morales. Ahora, vamos aquí a analizar. La definición de información confidencial que viene en la Ley de Transparencia señala que es la información en posesión. ¿Qué quiere decir posesión? Que los tengan, esos datos personales, de los sujetos obligados, ¿sí? En posesión de las instituciones públicas, que refiera a datos personales, es decir,
que esa información contenga datos personales. Y que estos datos personales o que esta información se refiera a secretos bancarios, fiduciarios, industrial. Bueno, secreto bancario, ¿qué es? Son aquellos datos, aquella información que debe de estar bajo resguardo, ¿sí? Y que solamente puede ser objeto de conocerse pues por cuestiones de solicitudes de crédito, de saber si son solventes, hasta de investigaciones. Un secreto fiduciario, ¿sí? Sobre todo cuando se refiere a los fideicomisos. Secretos industriales, ya lo vimos cuando estábamos analizando lo que es el derecho de autor. Secretos comerciales, obviamente, pues aquellos que puedan contenerse dentro de una, no sé, una empresa, pues en su gran mayoría las sociedades anónimas y todas aquellas sociedades que se rigen en el derecho mercantil, en el derecho comercial, pues tienen también secretos. El secreto fiscal, también igualmente lo que se refiere a pago de impuestos, a estados financieros, balances generales, ¿sí? Información más de carácter contable, información bursátil también, cuando se está dentro de personas que tienen altas y bajas o participan a través de acciones, de dividendos dentro de las bolsas, de la Bolsa Mexicana de Valores. Secretos postales, también lo que se refiere a pues al que no se viole esa correspondencia que se está remitiendo. Y todos estos secretos es que tengan titularidad a particulares, ¿sí? Ojo, no es lo mismo este tipo de información cuando se refiere a instituciones públicas, a entes obligados. Estamos hablando de particulares, ¿sí? Personas físicas o personas morales que no tienen ningún tipo de subsidio público, ¿sí? Sino que son personas que no son ni trabajadores y que no reciben ningún tipo de apoyo o ayuda. Ahora, que sean sujetos de derecho internacional o sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, pero no dejan de ser sujetos obligados. Además, aquella información que presenten los particulares a los sujetos obligados, o sea, que cualquier persona lo vaya a presentar, siempre que tengan el derecho a entregarla con ese carácter, con el carácter confidencial, ¿sí? Si, por ejemplo, no sé, vamos a decir algo que sea de una cuestión muy íntima, ¿no? Un examen médico, un examen de salud, un examen psicológico, psicométrico, ¿sí? Que tenga información demasiado íntima de cada una de las personas, que por algunas circunstancias se tuviera que estar presentando, vamos a decir, en un juzgado, en un procedimiento judicial, se acompañaría, sí, pero debe de protegerse porque son información demasiado confidencial. Y en general, toda aquella información susceptible de ser tutelada por los derechos humanos a privacidad, intimidad, honor y dignidad. Esto es la misma redacción que veíamos de los datos personales, que se encuentra en posesión de alguno de los entes y sobre los que no puede realizarse ningún acto o hecho sin la autorización debida de los titulares o sus representantes legales. Entonces, sí me interesa mucho de que ustedes vean la diferencia entre un dato personal y la información confidencial, o sea, el conjunto de datos personales o documentos en los cuales se contengan datos personales es la información confidencial. Y esta información o este carácter de confidencial lo tiene por el hecho de la información y de los datos que contenga, pero también porque se deposita
y está en posesión de alguna institución pública o como lo señalan las leyes de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, en posesión de sujetos obligados. Ok, vamos a continuar. Información de interés público. Vamos a pedirle a Daniela Itzel Gaitán Salas. ¿Está por ahí, Daniela? Sí, licenciado. Muchas gracias. Daniela, un favor. Léanos, por favor, la definición de información de interés público. Claro, con gusto. Gracias. Información de interés público. Aquella que resulta relevante o beneficiosa para la sociedad y no simplemente de interés individual. La divulgación resulta útil para que el público comprenda las actividades que llevan a cabo los sujetos obligados. Perfecto. Muchas gracias, Daniela. Esta definición también la destaco por lo siguiente. Muy en particular, por un asunto y un artículo que, bueno, viene más adelante. Específicamente está en el artículo 87, la fracción tercera de esta misma ley, y en la ley general también, Ley General de Transparencia y Acceso a la Información. Ahí se encuentra en el artículo 73, en la fracción, toques en la fracción segunda. Ok, ¿a qué me refiero? La información de interés público, como bien nos lo leyó su compañera, es aquella que resulta relevante o beneficiosa, ¿sí? Ojo, relevante o beneficiosa, o sea, no es toda, sino solo aquella que resulta relevante o beneficiosa para la sociedad, o sea, es decir, para un conjunto de personas, y no simplemente de interés individual, ¿sí? O sea, es decir, lo beneficioso, lo relevante es para la sociedad, para un conjunto de personas y no solamente de cuestiones individuales, cuya divulgación resulta útil para que el público, ¿sí? O sea, para que toda esa sociedad, para que ese conjunto de personas comprenda las actividades que llevan a cabo los sujetos obligados. Lo repito y pongo mucho énfasis. Información de interés público. Aquella información que resulta relevante o beneficiosa para un grupo de personas, ¿sí? Para la sociedad, para una colectividad y no solamente para alguien de manera individual. Y esta divulgación de información resulta útil para que el público comprenda las actividades que llevan a cabo los sujetos obligados. Esto lo traigo a colación porque la única reforma que ha habido a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y está pendiente de que se adecue esa reforma aquí en el Estado, ¿sí? Yo creo que en cuestión de semanas, ¿sí? Incluso yo casi creo que termine el año, y es más, hasta antes de que termine lo que es este periodo del Congreso, se va a estar haciendo esta adecuación. Ese artículo que les comentaba de la ley que viene más adelante es una obligación que se tiene de los poderes judiciales, y la redacción anterior así señalaba, que difundieran sus sentencias de interés público, ¿sí? Es decir, que se difundieran solo aquellas que fueran relevantes para la sociedad y no solamente para una sola persona. Esta parte está sujeta a interpretación. ¿Qué se consideraría que algo fuera relevante o beneficioso para la sociedad? Que algo fuera relevante o beneficioso para el público en general y que no simplemente sea de interés individual. Esto quedaba a interpretación. Cada poder judicial pudiera estar interpretándolo de una manera diversa, ¿sí? Y pues con justa razón, ¿sí?
Si, por ejemplo, alguno de ustedes conoce, ¿sí? o no tanto que conozca, sino simplemente que se pusiera en el papel de que por cualquier circunstancia tuviera que estar acudiendo ante una audiencia en cualquiera de los procedimientos y juzgados que tenemos en el Estado, y que se dictara una sentencia y que esa sentencia se conociera no solamente por las personas que estuvieran participando, sino que por cualquier persona que que desee conocerla, pues pudiera considerarse que es algo que no va a resultar beneficioso, ¿sí? Sino simplemente que es algo que tiene un interés individual. ¿De quiénes? De las personas que participan. Un divorcio, un procedimiento por alimentos, un sucesorio intestamentario, hasta un mismo ejecutivo mercantil por un pagaré que no se ha pagado, un incumplimiento de contrato, vaya, distintos, o incluso pudiera ser un procedimiento de daño en las cosas, vaya, muchísimas supuestos en los cuales nadie está exento de que tenga que estar acudiendo a tribunales, ¿no? Y había por el otro lado estados como el de nosotros, San Luis Potosí, en el cual la interpretación era que todas las sentencias eran de interés público, ¿sí? ¿Por qué? De hecho, es el único estado que antes de esta reforma consideraba las sentencias de interés público como todas. Y todas es sin excepción, ¿sí? Así haya sido algo de poca cuantía, así se estén peleando por una bicicleta, o se estén peleando por algo que probablemente para otras personas no tenga valor, o sea, un asunto que se difunde en medios de comunicación como las recientes notas que se acaban de dar a conocer por un procedimiento de daño moral de una persona que fungió como diputado en contra de pues el conglomerado de medios de comunicación impresos y electrónicos pues más grande, potosino, ¿sí? En la entidad, ¿sí? Que tiene mayor difusión, pues todas esas resoluciones son de interés pública de acuerdo a la interpretación, ¿no? Entonces, bueno, se hizo esta reforma para que ya no quedara a esa interpretación. Considero yo que todas las interpretaciones eran válidas, ¿sí? Era válida también pues la parte como por ejemplo el estado de Zacatecas, donde decía pues no hay un interés público en nuestras resoluciones. ¿Por qué? Porque son de carácter individual, porque nosotros no estamos resolviendo cuestiones que tengan que ver con medio ambiente, con cuestiones de constitucionalidad, o no se ven los asuntos que se ven en la Corte. Pero bueno, eso es a lo que se refería el interés público. Vamos a continuar. Información pública, ¿sí? Información pública, si me hace favor de leerlo, Lorena Guadalupe Hernández. Sí, aquí está. Sí, adelante Lorena, si nos puede hacer favor de leerlo. Información pública, la que es creada, administrada o en posesión de los sujetos obligados, exceptuando la clasificada como reservada o confidencial. Perfecto, muchísimas gracias Lorena. Miren, esta también es otra de las definiciones que necesito que ustedes vean y resalto estas, bueno, pues lo que siempre les pido, que se fijen en los verbos. Información pública. Información pública es aquella información creada, crear, administrada, administrar, o en posesión, poseer, crear, administrar o poseer. Es aquella información creada, administrada o en posesión de los sujetos obligados, ¿sí? Ya hemos repetido muchas veces que son los sujetos obligados, incluso más adelante viene nuevamente cual si fuera otra definición. Entonces, es información creada, administrada o en posesión. ¿Por qué?
Porque un sujeto obligado puede crear información, sí, efectivamente, ¿sí? De un documento que no se tenga lo puede elaborar, así es. Puede administrarlo también, sí. De hecho, comentábamos en la parte de los archivos, pues esa gran pues materia que se le está dando mucha difusión y que tiene bastante que ver con la transparencia en los archivos. Y finalmente también la parte de la posesión. No necesariamente que sea creada, no necesariamente que sea administrada, pero sí que esté en posesión, ¿sí? De los sujetos obligados, exceptuando la clasificada como reservada o confidencial. Vamos a ver ahorita más adelante qué es la información reservada o confidencial. Obligaciones de transparencia. A ver, vámonos con Sebastián Moya Serna. Sebastián, ¿está por ahí? Sebastián Moya Serna. ¿No está? Ok. Alexa Paola Ramírez. ¿Está por ahí, Alexa? Alexa Paola Ramírez Rocha. ¿No? ¿No está? Ok. Ángel Eduardo Correa Soto. Sí. Aquí estoy, licenciado. Ok, muchas gracias, Ángel. ¿Nos puede leer, por favor, la definición de obligaciones de transparencia? Claro que sí. Gracias. Obligaciones de transparencia. La información que los sujetos obligados deben difundir de manera obligatoria, permanente y actualizada, sin que medie por ello solicitud de acceso. Ajá, sin que medie para ello solicitud de acceso. Muchas gracias, Ángel. Ok. Esta es la definición de transparencia. Otra de las cuestiones que se confunde mucho, que no se toma, o mejor dicho, pues la mayoría de la gente, e incluso insisto hasta en los discursos y muy en particular respecto de pues a veces hasta de cuestiones técnicas, se confunde la diferencia entre transparencia y acceso a la información. ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo, ¿sí? La transparencia es esta definición, ¿sí? Es la información que los sujetos obligados, o sea, que las instituciones públicas, deben, fíjense el verbo, deben, ¿sí? No es un podrá, no es un, no es algo que esté sujeto a un cumplimiento, no, sino es un deber. La información que los sujetos obligados deben difundir, ¿sí? Es dar a conocer, diseminar, o sea, es tener el mayor alcance de conocimiento de esta información de manera obligatoria, permanente y actualizada, ¿sí? Repito, de manera obligatoria, permanente y actualizada, ¿sí? Sin que medie para ello solicitud de acceso. Vamos separándola, ¿sí? Primero es una información. ¿Quiénes deben de difundir esta información? Los sujetos obligados. ¿Y de qué manera? Obligatoria, permanente y actualizada. Obligatoria porque es un deber, ¿sí? Por eso, y creo yo que de forma correcta le señalaron obligaciones de transparencia, es una obligación. De manera obligatoria, permanente, o sea, siempre, ¿sí? Sin necesidad de que alguien venga y te la solicite, sin necesidad de que alguien te esté diciendo, sino es obligatoria, permanente. ¿Y por qué obligatoria y permanente? Porque así lo está contemplando la ley, ¿sí?
y actualizada. Esas tres características tiene la transparencia. Información que los sujetos obligados deben difundir de manera obligatoria, permanente y actualizada, ¿sí? Grábense, por favor, esos tres adjetivos: obligatoria, permanente y actualizada. Y como corolario, y no menos importante, es sin que medie para ello solicitud de acceso. Es decir, sin que alguien venga a solicitarme el acceso a esa información. Esa es la diferencia entre la transparencia y el acceso a la información. La transparencia es algo que proactivamente tengo que estar difundiendo de manera obligatoria, permanente y actualizada, y el acceso a información es cuando ya una persona acude ante las unidades de transparencia a solicitar información, ¿sí? Muy bien, vamos a la definición de información reservada. Vamos a pedirle a Cintia Montserrat Aguilar Saucedo. ¿Estará por ahí, Cintia? Sí. Ok. Cintia, léanos por favor la definición de información reservada. Información reservada. Aquella clasificada con carácter temporal como restringida al acceso del público. Ok, muchas gracias. Esta definición de información reservada la cambiaron un poco de como estaba señalada en la anterior ley. A mí me gustaba la anterior por lo siguiente. La información reservada empezaba en aquella anterior ley, la que operaba desde 2007 en el Estado, en octubre de 2007 fue cuando se promulgó, inicia su vigencia en abril de 2008, o sea, estamos hablando de más de 12 años. ¿Y cómo decía aquella definición? Decía, la información reservada es aquella, empezaba como, es la información pública clasificada con carácter temporal como restringida, clasificada con carácter de temporal a su acceso, ¿sí? O sea, es decir, te empezaba a decir que era una información pública, pero que temporalmente se iba a restringir su acceso. Ahora lo cambiaron, pero bueno, está bien. ¿Qué es la información reservada? Lo que hay que analizar aquí es que la información reservada va a tener una temporalidad. No va a estar clasificada siempre, sino que va a tener un tiempo en el cual va a estar reservada o restringida para que pueda conocerse esa información, por diversos motivos, pero una vez que ya concluyan esos motivos que dieron origen a esa restricción, entonces sí ya se podrá conocer. Principalmente son cuestiones de seguridad, seguridad nacional, cuestiones que puedan estarse en disputa, ¿sí? Respecto de una, no sé, una licitación, alguna cuestión que si se llega a conocer pueda generar, por ejemplo, pues conflictos diplomáticos o ventajas respecto de una persona a otra. Si, por ejemplo, dos personas están participando para, no sé, imaginemos que se hubiera hecho una licitación para que se compraran pipas, ¿no? Pipas para distribuir agua y no que se hubieran comprado así ex profeso, ¿no? Y que cuando se hiciera la licitación se presentaran en sobre cerrado, para que no se conozcan, ofertas, y que una persona que vaya a participar conoce previamente cuál es la oferta que presentó su competidor, pues lógicamente lo que va a hacer es ofertar en algo más barato, ¿sí? ¿Para qué? Pues para que resulte vencedor. Entonces, se reserva esa información temporalmente. Ya cuando termina todo el procedimiento de adjudicación o de licitación pública, cualquier tipo de procedimiento, entonces sí ya se podrá conocer, pero mientras tanto no.
Existe un tiempo y esa temporalidad es para restringir el acceso del público a conocer esa información. Bueno, vamos a dejarle por aquí hasta el día de hoy. Les agradezco mucho que hayan estado por ahí al pendiente de mi salud. Creo que ya vamos recuperándonos, ya cuando menos hoy ya pude poder estar dando clases. Todavía no me encuentro recuperado al 100%, pero pues poco a poco vamos a estar. Les agradezco mucho y bueno, pues nos vemos por aquí el día de mañana, Dios mediante. Que descansen y que tengan muy buena tarde. Gracias. Licenciado. Hasta luego, licenciado.